aprovecho de saludar a todos los hermanas, amigos que se unen a través de las redes sociales. Recuerde, estamos saliendo directo en Facebook y también usted puede durante la semana conectarse en el canal Duque Ministry para que pueda ver todos los sermones, incluso este sermón lo puede ver y puede seguir recibiendo del Señor en lo que usted a lo mejor no alcanzó a recibir puntualmente o algo que no le quedó claro, lo puede tomar y verlo allí en su televisor a través de YouTube. Voy a pedir que abra hoy día su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Hay una preciosa historia que quiero poner su atención en ella. Una vez que ya tenga abierta la Biblia, le pido por favor se pongan todos de pie. Y usted que nos escucha, ahí reverentemente le invito a que ponga atención a esta linda palabra. Dice desde el verso 35, Marcos capítulo 4, verso 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta mañana quiero comenzar compartiendo la historia de Carolina. Carolina, una mujer de 34 años, quien a causa de un grave accidente un día perdió la vista. Ella siempre había sido una mujer independiente, pero de repente quedó totalmente desvalida, quedó ciega. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí?, decía ella. Se cuestionaba eso una y otra vez, pero a pesar de sus lágrimas, ella finalmente entendió que nunca más volvería a ver. Así que después de un tiempo, ella sintió que ya estaba lista para hacer algo, para volver a trabajar. Pero no sabía cómo podría llegar cada día hasta su lugar de trabajo. Así que Marcos, su esposo, quien era miembro de la Fuerza Aérea, le ofreció llevarla todos los días hasta el lugar de trabajo. Pero después de algunos días, ambos se dieron cuenta de que eso no funcionaba, porque eso le estaba afectando negativamente en el horario de trabajo a Marcos, su esposo. Así que él le sugirió a ella que aprendiera a utilizar el autobús para ir sola hasta el trabajo. Así que durante 2 semanas, él viajó con ella ayudando a Carolina para que se acostumbrara a conocer la ruta del bus desde la perspectiva de una persona ciega. De esa manera, cada mañana, vestido con su uniforme militar, Marcos la acompañaba en el viaje al autobús y luego se iba a su trabajo. Y eso le ayudó a confiar a Carolina en su otro sentido, especialmente en el oído, para saber dónde se encontraba y cómo cómo adaptarse a su nuevo ambiente. Además, le ayudó a ganarse la simpatía de los conductores de esa línea de bus
para que le guardaran un asiento cada día. Hasta que finalmente un día Carolina decidió que ya estaba lista para intentar el viaje por sí misma, sin la ayuda de su esposo. Ese lunes, Carolina se despidió con un fuerte abrazo de su esposo y se decidió ir por primera vez a su trabajo por su propia cuenta. Y así pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y cada día de esa semana y la siguiente. Y así por 2 meses, ella hizo ese viaje por sí misma, sintiéndose nuevamente como alguien independiente. Hasta que un viernes, por la mañana, cuando ella estaba pagando la tarifa del autobús, el conductor le dijo: no sabe cómo envidio a ese muchacho. Carolina no estaba segura de que si el conductor le estaba hablando a ella. Así que, llena de curiosidad, le preguntó al conductor: ¿por qué me dice eso? Señora, debe sentirse muy bien ser cuidada y protegida como lo está usted, le contestó el conductor. A ese punto, Carolina no entendía ni una palabra de lo que el conductor le decía, así que le preguntó: ¿qué quiere decir, por favor? Bueno, le contestó el conductor, todas las mañanas, durante los últimos 2 meses, un señor bien parecido y vestido de uniforme militar ha estado de pie en la esquina donde usted desciende del bus y él se asegura de que usted cruce la calle sin ningún riesgo y la mira hasta que usted entra en la puerta del edificio de su oficina. Entonces, él envía un beso en el aire, la saluda, luego se retira. Usted, señora, es una mujer muy apasionante. Disculpe. Y allí Carolina recién se dio cuenta de que su esposo por mucho tiempo estuvo cuidando de ella, aunque ella no lo veía. Gracias. Gracias. Allí ella se dio cuenta recién de que su esposo siempre estuvo cuidándola, aunque ella no lo podía ver. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque de la misma manera Dios siempre tiene puestos sus ojos en nosotros. A pesar de que nosotros no podemos ver su cara, Él siempre está a nuestro lado y nunca nos deja solos. Por eso Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en el relato de la historia que leímos al comenzar, los discípulos, ese día en particular, habían disfrutado de un excelente tiempo al lado de Jesús. Ellos habían vivido un tiempo de avivamiento espiritual con Jesús, donde vieron que multitudes seguían a Jesús para escucharlo, y donde Él ese día había hecho muchos milagros y había sanado a muchas personas. Así que ese día no podía ser mejor para ellos. Entonces, ya por la noche, Jesús se subió con sus discípulos en una barca para pasar al otro lado del mar de Galilea, de un extremo al otro. Y mientras viajaban, Él se fue a descansar a la parte de atrás de la barca y allí se quedó pacíficamente dormido. Pero de repente y de la nada se desató una gran tempestad con grandes olas, dice la Biblia. Y en el idioma griego original de la Biblia se usa la palabra megaseismos, de donde viene la palabra sismo o terremoto para describir a esa tormenta. Es decir, no era una tormenta pequeña, no era una tormenta era una gran tormenta la que estaba atacando a la balsa. Así que la magnitud de esa tormenta era una verdadera crisis para los discípulos. Estaban en una crisis.
Era una tempestad con vientos furiosos que levantaba olas gigantescas. Tanto, dice, que parecía que la barca se iba a hundir. Diga conmigo, estaban en medio de una terrible crisis. Estaban en medio de una terrible crisis. Ahora, déjenme decirles que las crisis siempre han existido y seguirán existiendo. Y aunque nosotros no las provocamos, ellas inevitablemente nos afectan, ya sea en el área personal, ya sea en el área familiar, ya sea en el área de la salud, ya sea en el área social, etc. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hoy nosotros como nunca estamos viendo cómo ante nuestros propios ojos se están levantando varias crisis sociales y mundiales. Si antes, si hace un poco tiempo con la guerra entre Rusia y Ucrania pensábamos que eso ya era muy grave, ahora, además de eso, hay una guerra entre Israel e Irán, donde ayer los Estados Unidos también se involucraron bombardeando las instalaciones nucleares de Irán, iniciando con eso, según algunos países que estaba escuchando en las noticias internacionales, el comienzo de posiblemente la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, China, con ambición y amenaza de que va a recuperar la isla de Taiwán, está permanentemente al filo. Además de Corea del Norte con el hombre cohete, así le llaman a su presidente, a su dirigente, que hace tiempo está ansioso por tirarnos una bomba a Estados Unidos. Y si a todo eso le sumamos todos los rumores de lo que está pasando políticamente por las leyes migratorias en este país, todo eso lleva a muchos creyentes hoy día a preguntarse: ¿qué hago para que estas crisis no me afecten? ¿Qué hago para cuidar a mi familia? ¿Dios será fiel conmigo en medio de todo esto que está pasando? ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? Sin embargo, debemos saber que en medio de la crisis no todo es malo. Porque si tú sabes cómo reaccionar frente a las crisis en la vida, después de que pasen esas crisis, porque van a pasar, ellas nunca te van a dejar en el mismo lugar. Diga conmigo: cuando termine esta crisis, no estaré en el mismo lugar. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos de crisis te acercan más a Dios o te alejan más de Dios. Los tiempos de crisis o te acercan más a Dios o te alejan más de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay creyentes que cuando vienen las crisis, los tiempos de crisis, es cuando más se alejan de Dios. Porque dicen: ¿para qué me voy a congregar? ¿O para qué voy a seguir orando? Porque antes de ser cristiano estaba mejor que ahora. Y se alejan. Pero esta historia que leímos nos entrega el secreto para que después que pasa el tiempo de crisis nosotros siempre podamos salir victoriosos. Diga conmigo: victoriosos. Aleluya. Y lo primero que tenemos que saber es que en los tiempos de crisis necesitamos acercarnos más a Dios y no alejarnos de Dios. Se lo voy a volver a decir: en los tiempos de crisis que estamos viviendo necesitamos acercarnos más a Dios y no alejarnos más de Dios. Aleluya. Por
eso el salmista decía en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Ahora, ¿por qué la Biblia nos dice eso? Porque cuando uno no sabe qué hacer, cuando no entiende uno la situación de lo que está pasando, lo más sabio siempre es correr a Dios y no alejarnos de Dios. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el nombre de nuestro Dios, torre fuerte. En otras palabras, en los tiempos de crisis que estamos viviendo, debes creer más que nunca en Dios. Es decir, confiar que Él va a tomarte en sus manos y que Él va a arreglar la situación que está fuera de control en tu vida. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aún esas cosas que usted no entiende, aún esas cosas a las cuales usted no tiene ninguna posibilidad de mejorar o afectar, todas las cosas para los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Aleluya, gloria a Dios. Por eso cuando en la vida tú sientas que tus capacidades humanas llegan al límite, cuando tú ya no logres entender por qué suceden las cosas que suceden a tu alrededor, es allí cuando tienes que refugiarte en las promesas de Jesús y tomar la decisión de creer en lo sobrenatural. Aleluya, gloria a Dios, para que dejar que esa fe que no tiene límites en Dios comience a actuar. Aleluya, y con esa fe en Dios, aleluya, tú te puedas levantar en medio de la crisis y decir, es verdad, esto está pasando delante de mí. Yo reconozco que hay un problema, pero también reconozco que yo tengo un Dios que se mantiene fiel, aleluya, y que es más grande que ese problema, aleluya. Yo creo que hay un Dios que tiene control de todas las cosas. Yo creo que hay un Dios que aunque me deje pasar por un periodo de prueba, yo sé que me va a sacar de allí y me va a poner en un lugar más alto, aleluya. Porque esa es su promesa, aleluya. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de las preocupaciones que causan las crisis que vivimos? Porque dígame que si usted no se preocupa cuando escucha todo lo que está sucediendo en el mundo, dígame si no se preocupa que cuando usted ve que hay manifestaciones en las calles, cuando hay revueltas, cuando hay queman los vehículos, cuando la gente pierde control, dígame si no se preocupa cuando, ¿no es cierto?, ve que en la televisión saltan misiles de un país hacia otro país, donde hay amenazas de muerte, donde hay grupos radicales gritando muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Dígame si no da preocupación humanamente todo eso. Donde hay mucho terrorismo. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia respecto de las preocupaciones que nos causan estas crisis, estas noticias? En primer lugar, es que en medio de las crisis, Dios siempre se manifiesta. Diga conmigo, en las crisis, Dios siempre se manifiesta. Y eso lo tenemos que tener claro usted y yo. Aleluya. Dice el verso 39 del pasaje que leímos en Marcos 4, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, ¿qué nos dice esto?
que cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en Dios, Él siempre nos va a poner en un terreno firme para que no tropecemos. Ahora déjeme decirle que las crisis no son ajenas a ninguna persona. Y muchos creyentes se preguntan ¿por qué? ¿Por qué las crisis? ¿Por qué estas situaciones? Dios permite que afecten a los cristianos y no solamente al mundo, a los incrédulos. Porque mucha gente dice, ¿por qué? Si el mundo está tan convulsionado, entonces ¿por qué esa gente no es la que pasa por crisis y Dios nos libra de pasar a nosotros? Y una de las razones es porque Dios quiere ponernos a nosotros, los creyentes, como ejemplo ante los demás, para demostrar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos se recuerdan de las plagas de Egipto, de la historia, cuando Dios sacó a su pueblo cuando estaba esclavo en Egipto? ¿Ustedes se acuerdan de esa maravillosa historia? Cuando Dios entonces levanta a un hombre llamado Moisés, ¿no es cierto? Y junto con su hermano Aarón, ellos se presentan ante Faraón y desafían, ¿no es cierto?, a Faraón, diciendo, dejen ir a mi pueblo libre, déjenlo ir. Aleluya. Y por la dureza del Faraón, dice que la Biblia ahí relata que vinieron muchas plagas. Vino la plaga de la sangre, plaga de las ranas, plaga de piojo, plaga de mosca, plagas de ganado, plagas de úlceras, granizo, langostas, tinieblas, hasta que llegó a la muerte de los primogénitos. Usted conoce esa historia, me imagino. Pero ¿sabe lo que es más poderoso cuando yo leo esta historia? Es que veo que ninguna de esas terribles plagas dañó a los hijos de Dios. Ni un solo hijo de Dios salió afectado, aleluya, mientras la nación de Egipto era castigada duramente por su incredulidad y su maldad. ¿Y sabe por qué? Porque los hijos de Dios tenemos un Padre que es nuestro ayudador. Aleluya. Tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra esperanza. A Él correrá el justo y levantado será. Aleluya. Él es el Dios que sostiene nuestra vida. Si el mundo gira es porque Dios lo permite. Aleluya. Si el sol nos acerca a la tierra es porque Dios lo permite. Si hay una luna en el cielo que nos alumbra es porque Dios lo permite. Si el mar no se sale de control y las aguas no inundan toda la tierra es porque Dios sostiene todas las cosas con su poder. Aleluya. Y ese mismo Dios poderoso es el que sostiene también tu vida y la mía y de todos sus hijos. Aleluya. A través del mundo. Por eso podemos confiar tranquilamente, aunque el cielo y la tierra se estremezcan, podemos confiar en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él nos asegura victoria en medio de cualquier adversidad. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que no estamos solos. Él, nuestro amado Jesús, siempre está a nuestro lado. Siempre está a tu lado para ayudarte. Aleluya. Por eso estamos llamados para vivir en victoria a pesar de las crisis. A pesar de las crisis. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, estoy llamado a la victoria en medio de las crisis. Así que, hermano, no se amedrente, no tenga miedo. No tenga miedo de las noticias. No tenga miedo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu
diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra. Aleluya, gloria a Dios. No tenga miedo, que el enemigo no gane ventaja en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque con Dios somos más que vencedores. No hay obstáculo que pueda detener a un hijo de Dios cuando Dios lo está dirigiendo. Por eso, hermano, corre hacia Dios y no lejos de Dios. Acércate a Dios y no te alejes de Dios. Oh, yo en este tiempo, mire, hemos vivido ya en estos años muchos tiempos de crisis. Hemos vivido el tiempo de la crisis de la pandemia y crisis de todo tipo. Y he visto a creyentes que se refugian en Dios y que Dios los guarda. Pero también con dolor he visto muchos que se alejan, dejan de ir a la iglesia, dejan de orar, dejan de... ¿Saben? Le creen más a los chismes del mundo que a Dios. Y eso me da vergüenza ajena. Porque Dios nos llamó a creer. La fe es creer en Dios, a pesar de las circunstancias. No si las circunstancias están a favor de mi vida, sino a pesar de las circunstancias. Eso es fe. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Que el Señor siempre está de tu lado. Por eso no hay que flaquear, no hay que echarse para atrás. Aunque de repente el panorama se vea oscuro, Dios siempre puede hacer que sus hijos vean la luz al final del túnel de la prueba. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Jesús dijo: no hay nada imposible para Dios. El salmista en el Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y yo me uno a lo que aquí dice el salmista. Pero yo estoy seguro que veremos la gloria de Dios. Otra cosa importante que nos enseña esta historia, y ya con esto voy cerrando, es que Dios no le teme a la crisis. Verso Mateo 8:24 dice, refiriéndose a la misma historia: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La reacción natural de un ser humano cuando se siente amenazado por una situación fuera de control es tener miedo. Pero eso no aplica para Jesús. Para nada. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios y siempre está en control de todo. Y si Él está en tu corazón, si Él está en tu vida, tú no puedes andar con miedo, no puedes andar temiendo las circunstancias. Porque nada hay que pueda vencer a nuestro Señor. Él venció la muerte en la cruz, aleluya. Él venció al diablo, aleluya. Él resucitó de la muerte. Él tiene poder para cualquier cosa, aleluya. Y en esta historia él estaba, mientras la crisis estaba en medio de la barca, él estaba ahí descansando. Estaba bien a gusto ahí echado y que se movía un poco más. ¡Ah, qué bueno, qué rico! Porque Él está en control. ¿O tú crees que cuando tú estás pasando en crisis, Él
te abandona, se va a hacer otras cosas. Él está contigo como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Permanece a tu lado. Aleluya. Y otra cosa importante es entender que todo tiempo de crisis es temporal. Diga, el tiempo de crisis pasará. Así como pasó el tiempo de la crisis de la pandemia, el tiempo de crisis con la parte migratoria va a pasar, el tiempo de crisis con los países que están en guerra va a pasar. Y hay personas, ¿por qué les digo esto? Porque hay personas que cuando vienen los tiempos de crisis ven como los problemas como el final de sus vidas y se angustian y se deprimen. Porque dicen, ¿qué vamos a hacer? Pero ningún dolor es para siempre. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni las aflicciones, ni el problema en el matrimonio, ni el problema con los hijos, nada es para siempre. Amén. Y la promesa de parte de Dios a nuestras vidas es que después de cada tormenta siempre habrá un sol que brillará. Aleluya. Siempre saldrá el sol. Aleluya. Para los justos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es tan importante tener a Jesús siempre en nuestra barca. Tener a Jesús en nuestra vida. Tener a Jesús en nuestro corazón. Por eso es tan importante reconciliarse con Dios. Porque no le hablo solo a la gente que está inconversa, le hablo también a los que han conocido a Dios y se han apartado de Dios. Aleluya, por eso es que es importante reconciliarnos con Dios. Aleluya, porque cuando nos reconciliamos con Dios, Él está ahí con nosotros en la barca. Y venga la tormenta que venga, Él está ahí, aleluya, para reprender al viento, para reprender las aguas, aleluya, y la tormenta se va, aleluya, gloria a Dios. Diga conmigo, con Jesús, mi barca jamás se va a hundir. Aleluya, gloria a Dios. Alguien dijo, mire, escuche bien, a veces Dios calma la tormenta o la tempestad, pero otras veces Él la deja rugir y calma a sus hijos. A veces Dios calma la tempestad, pero otras veces Él la deja rugir la tempestad y calma a sus hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios puede controlar la tempestad, pero también habrá ocasiones que nos dejará pasar por la tempestad. Dejará que lleguen los problemas, pero nos garantiza que Él estará con nosotros y que va a calmar nuestros corazones. Por eso, nunca dejes que la adversidad o que las crisis te hagan caer, excepto de rodillas ante Dios. Amén. Excepto de rodillas ante Dios. Es decir, en este tiempo, tú tendrías que estar orando con más fuerza, con más clamor. Debería estar golpeando la puerta del cielo, aleluya. Debería estar clamando al Dios de los cielos, al Dios Todopoderoso, aleluya. Para no dejar que el enemigo te robe la paz en este tiempo de crisis. El Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. ¿Cuántos confían en Dios aquí? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001.
Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.